Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa, saludándolos con mucho gusto y comentándoles que tenemos para platicar sobre el tema de las elecciones recientes a un experto en cuestiones de tipo político y como empresario con una visión muy completa de la situación que vive México. Me refiero al doctor Arturo Matielo Canales, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación. Gracias, Bienvenido, Paco. Arturo. Muy amable, gracias por la invitación. Ya eres cliente frecuente. Ya soy cliente frecuente, sí. De Líderes de Opinión. Arturo, pues quiero comentarle a nuestros radioyentes que tú eres abogado, que eres rector de la Universidad de las Naciones. Así es. Que aparte tienes estudios de economía, de administración pública, en fin, una persona con amplios conocimientos que le permiten tener un panorama muy amplio sobre la problemática actual, y además has incursionado también en política. Fuiste diputado local, claro. Tengo entendido. Sí, claro. Y has ocupado también algunos cargos honoríficos, pues donde te ha tocado representar a la comunidad ante la Procuraduría General de la República, lo cual es una responsabilidad y una experiencia, yo creo, formidable por la problemática que afronta nuestro país en materia de seguridad. Así es que además de darte la bienvenida y volverte a agradecer tu presencia, yo quisiera iniciar el tema de las elecciones que acabamos de tener este domingo. Elecciones que definitivamente sorprendieron a muchos. Yo creo que hasta los mismos integrantes del equipo del partido Morena fueron sorprendidos con una votación inédita, una votación altísima que no se había visto en la historia de este país, cuando menos en la historia reciente. Hay una situación que se da. La historia democrática. La historia democrática. Probablemente en la historia democrática, tal vez hasta incluso reciente, porque si bien antes el presidente de la República tenía un congreso a modo, donde él era el líder, el presidente del partido era presidente del país, comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Era además un miembro distinguido del partido al que pertenecía, y además era, en el caso del PRI, era el primer priista del país. Entonces prácticamente tenía todos los cargos en una sola persona, y además pues no tenía oposición en el Congreso. Todo mundo en el Congreso decía: lo que usted diga, señor presidente. ¿Qué horas son las que usted diga, señor presidente? Y ese servilismo, esa situación que se dio, pues pacificó al país, tuvo su lado positivo, pero por otro lado tuvo un problema, provocó una incompetencia muy grande, una corrupción que fue creciendo porque no había contrapesos. Tengo la impresión de que ahora se da un caso bastante similar, con algunas atenuantes, porque ahora hay más democracia, hay más apertura, inclusive en los medios de comunicación, están las redes sociales, etcétera, pero pudiera tener esto algunas semejanzas con el pasado y algunas diferencias. Entramos en materia y te escuchamos. Mira, la verdad es que la única preocupación que tengo en este momento es que hay muy poco contrapeso dentro del Congreso de la Unión. Morena se está alzando en la coalición Juntos Haremos Historia con no solo el 53% de los votos, sino además con mayoría simple en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. El problema que yo creo que vamos a enfrentar es que en los acuerdos que se realicen interparlamentarios pudiera haber modificaciones que le echen reversa a leyes que requieren de las 2/3 partes. Es decir, Congreso, mayoría calificada. Mayoría calificada. Para cambiar una ley fundamental, Constitución. la Constitución, se requieren las 2/3 partes. Así es. Y además la aprobación de 17 legislaturas de 17 estados. Pero ya se dan. Ya vamos en esa ruta. El escenario. Entonces creo que lo que México va a necesitar va a ser contrapesos.
Claro, está Banco de México, es un contrapeso por su autonomía. Está la Suprema Corte de Justicia, es un contrapeso también por su autonomía, es otro poder. Que es avasallada en muchas ocasiones. Sí, claro. Porque siempre la figura del presidente en un país donde tuvimos en el pasado, en la historia, tlatoanis, caciques, donde tuvimos aquí una dominación de 300 años por parte de España, donde quien gobernaba realmente era el monarca español, pues nos hizo crecer en una sociedad donde vemos a la autoridad no como lo que es en otros países, alguien que se dedica al servicio público, a atender a la comunidad, a resolver problemas, a unir las partes, a mantener la unidad nacional, sino que en el concepto que se maneja, pues prácticamente es así como un Dios, válgase, y lo pongo Dios con minúscula, pero bueno, a eso hemos estado acostumbrados y hay el riesgo de que esto que ya superamos se pudiera repetir. Sí, que se dé una involución en lugar de una evolución. Así es. Por eso necesitamos contrapesos, necesitamos una sociedad civil muy articulada, cámaras empresariales, asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad. O sea, necesitamos crear una sociedad intermedia. Yo no sé si te acuerdes que hace algunos años, hace cerca de 20 años, en la Confederación Patronal de la República Mexicana, que tú presidiste en Coparmex, se hablaba de la creación de redes ciudadanas, como una sociedad intermedia, como un colchón, ¿no? Precisamente para poder articular todas estas cosas. Organismos que vertebraran a la sociedad. Así y alguien es. decía, la sociedad es algo amorfa, necesita algo que la vertebre, que le dé una armazón para que funcione. Y esos son los organismos intermedios. Y no nada más son organizaciones empresariales, son sindicatos, claro, asociaciones civiles. Consejos de vecinos. Consejos de vecinos, Sí, claro. Clubes de servicio. Tienen que tener una actividad y una actitud de cooperación en todo aquello que sea bueno y también de oposición respetuosa, institucional, cuando las decisiones que toman los gobernantes no es la apropiada. Así es, y la necesitamos. Hace poco más de 6 años, cuando estaba la anterior administración presidida por Felipe Calderón, en alguna ocasión nos reunimos con el embajador norteamericano. En ese entonces, no recuerdo el nombre, no se me viene a la mente, pero él había estado de embajador norteamericano en países fallidos como Irak, como Afganistán, y nos comentaba que él veía como una solución potencial para México, para la sociedad mexicana, el asociacionismo, que México había empezado a caer en el aislacionismo. O sea, la gente ante la violencia imperante en las calles, ante la delincuencia que rebasaba las instituciones, tendía a meterse a sus casas y a aislarse. Y lo que se necesitan, más rotarios, más leones, más sembradores de la amistad, más cámaras empresariales, más asociaciones empresariales. Y yo creo que por ahí va el camino. O sea, lo que tenemos que hacer es vertebrar a la sociedad, pero vertebrarla con el apoyo de la misma entidad gubernamental. O sea, yo estoy seguro que incluso a los miembros del futuro gabinete de Andrés Manuel como presidente de la República, les debe preocupar mucho que no haya oposición como debe de ser. Una oposición, vamos a hablar, leal, responsable, sí, claro. Que tenga un sentido de amor a México. Así es. Muy arraigado, y no una oposición irresponsable que se oponga a todo nada más por llevar la contra. Sí, por supuesto, sí, hablamos de una oposición responsable. Tú fuiste alcalde de Veracruz, fuiste diputado, tú sabes que a veces el funcionario público, sobre todo cuando está en una posición ejecutiva, se ve impelido, forzado a tomar algunas decisiones que no quisiera tomar porque no hubo oposición. Que si hubiera habido una oposición, que se hubiera señalado el punto, pues con eso le daban la alternativa. Para decir, no, la gente no lo quiere. La gente no lo quiere, claro, sí, por supuesto. Entonces, sí necesitamos que este país tenga una oposición responsable, madura, que señale lo que no está bien y que apoye, por supuesto, lo que sí está bien, ¿no? Sí, es muy necesario. Y si no la hay en los congresos, pues hay que hacerla en la sociedad, ¿eh?
Sí, lo necesitamos. Desde luego, desde luego. Bueno, esas son de las cosas que debemos de cambiar. Yo creo que también, inclusive los empresarios, es una opinión también personal, deben de actuar con dignidad. Ayer estuve viendo un programa en televisión donde hacían una crítica muy seria y además muy cierta a ciertos empresarios que, reviviendo las épocas de hace 40 años, donde decía los desplegados, los abajo firmantes, señor presidente, estamos con usted decían hasta la ignominia. Hasta la ignominia, sí. Bueno, había unos desplegados verdaderamente patéticos, porque yo estoy de acuerdo en que se le dé el respaldo a un gobernante que está por entrar, para que se sienta arropado por la propia comunidad empresarial, pero había algunos desplegados que decían los comentaristas, rayaban ya se estaban prácticamente, parece la expresión muy común, pues estaban tirando de panza, realmente perdiendo dignidad, compostura, etcétera. Y yo creo que ese tipo de respaldos, lejos de promover en el gobernante un sentimiento de gratitud, de agradecimiento por el respaldo recibido, pues realmente eso debe dar hasta un cierto sentido de rechazo, porque se cae con mucha facilidad en el servilismo. Así es, efectivamente. Y yo recuerdo la película del Gladiador, que en todo momento él repetía cuando había un problema donde tenía que enfrentar un reto, decía dignidad y firmeza. O sea, debe haber dignidad, debe haber firmeza. ¿Firmeza en qué? En los principios, en los valores, firmeza en la convicción de que solamente unidos los mexicanos podremos sacar adelante a nuestro país, solamente unidos podremos vencer tantos retos. Pero para eso se requiere tener una conciencia cívica perfectamente arraigada, donde se respete a la autoridad como debe de ser, porque finalmente es una autoridad legítimamente, sobre todo en este caso, legítimamente elegida o electa a través del voto popular, pero también sin perder la mesura, sin perder la dignidad, sin perder una imagen que tiene que conservarse. Sí, claro. Y además hay un punto aquí muy, muy fino que yo he recibido de parte de la gente muy cercana a Andrés Manuel, en el sentido de que Andrés Manuel escucha. Escucha. O sea, si no tiene la razón, escucha y modifica. Entonces, a veces ese tipo de actitudes, como tú dices, de servilismo, no ayudan. Y no ayudan ni siquiera con Andrés Manuel. O sea, porque como tú dices, el mismo gobernante dice, ay, y además se lo llega a creer y se llega a marear. Sí, ese es uno de los problemas. Por ahí leía una anécdota, desde luego es un cuento, pero no deja de estar apegado a la verdad. Dicen que cuando llega un presidente de la República, en el primer año sus colaboradores le empiezan a decir, señor presidente, usted es Dios. Él los manda a volar, dice bola de serviles, ¿cómo se les ocurre decir esto? En fin, muy mesurado, muy centrado. En el segundo año ya no les dice nada, y en el tercer año, cuando le dicen ustedes Dios, en ese momento se para, se pone de pie y empieza a dar bendiciones a todo el mundo. Entonces, el problema del poder es que requiere contrapesos para no perderse. Hasta el César traía atrás de él en el Imperio Romano una persona que le repetía incesantemente en sus desfiles, recuerda que eres mortal. Claro. ¿Sí? Y también dicen que lo tiene o lo tenía el Papa. Probablemente. El Papa tiene, si bien no tiene ejércitos, pero tiene una enorme influencia sobre un sector importantísimo de la comunidad a nivel mundial. Y si no hay una persona que le esté de alguna forma señalando que se acuerde que es mortal. Simplemente es mortal, se corre el riesgo de perder la brújula. Así es. Y cuando un pueblo pierde la brújula, en ese momento ya entró en problemas. Así es. Y a veces pierde la brújula no el pueblo, los gobernantes. Efectivamente. Pero el pueblo que es manejado con mucha sagacidad por algunos gobernantes porque le dicen lo que quieren escuchar o lo que el pueblo quiere escuchar, pues entonces pierde la brújula el gobernante y se lleva entre los pies al pueblo. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con el licenciado Arturo Matielo Canales.
Platicamos esta mañana con el licenciado Arturo Matielo Canales, abogado, rector de la Universidad de las Naciones, en fin, una persona muy preparada, con muchos estudios, tiene maestría y doctorado en varias disciplinas. Arturo, comentábamos también antes de entrar al programa la necesidad que existe también en que los partidos políticos se recompongan. Se han dedicado muchos de ellos a hacer negocios. Hay un dirigente en Jalapa que le dieron 70 millones de pesos de contratos. Dice que no es ilegal. Pues yo no sé si sea legal o ilegal. No Lo es que sí ético. sé es que es inmoral. Es inmoral. Es inmoral porque finalmente están aprovechando un cargo para hacer negocios. Negocios que yo creo que están perdidos de alfileres en cuanto a la legalidad. Pero bueno, los partidos políticos se han vuelto agencia de colocaciones, se han vuelto centros de negocios, lugares para acomodar a los cuates, a los amigos y a los recomendados. Y se han olvidado de la ideología, se han olvidado de su plataforma, se han olvidado que fueron creados para servir a la comunidad, y más ahora que la comunidad los mantiene con sus recursos. Los partidos reciben en algunos casos miles de millones de pesos anuales. O sea, tienen mucho dinero y se han olvidado de su función primordial. ¿Quieres compartir, por favor, con nuestros radioyentes lo que comentamos antes? Sí, claro, con gusto, Paco. Mira, yo lo que veo con extrema preocupación de algunos años a la fecha es la pérdida de ideología de los partidos políticos. De tal suerte que ya no hablamos a la hora de la votación de votar por un partido, hablamos de votar por una planilla. O sea, ya no es Acción Nacional, es la planilla azul, ya no es el Revolucionario Institucional, es la planilla roja, y así sucesivamente, ¿no? Partido naranja, o sea, el amarillo. El amarillo, ya son planillas. Y se ha llegado al extremo de que un candidato que de manera natural, por su forma de pensar, debiera ser postulado por un partido de centro derecha, pues queda postulado por un partido de centro izquierda y él realmente es de centro derecha. Entonces ya no sabes exactamente por qué ideología estás votando. Antes, por ejemplo, comentabas que si alguien votaba por Acción Nacional era un voto en contra del aborto, así es, era claro, un voto a favor de la vida, claro, etcétera. Pero ahora llegan por Acción Nacional personas que a lo mejor en un pragmatismo inusitado y además diciéndole a la gente lo que quiere escuchar, pues simplemente llega y promueve el aborto, o promueve algo que va en contra de los valores que Acción Nacional promueve. Sucede al revés, llega de repente una persona a otro partido con una ideología liberal, una ideología que está a favor del aborto, y esa persona llegó ahí por casualidad, pero llegó pensando en que el aborto es un crimen, que no debe de permitirse, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Se ha desdibujado el espectro ideológico de los políticos, perdón, de los partidos políticos. Sí, las organizaciones políticas en México se han vuelto muy pragmáticas. Se les olvida que lo que une a los militantes, a quienes pertenecen a un partido político, es precisamente la ideología. Y nos vamos al punto de partida de muchas ideologías, que es el continente europeo. Allá no hay objeción en que existan todo tipo de partidos con todas sus ideologías. O sea, y cuando la gente, por ejemplo, en el caso alemán, vota por la democracia cristiana o el socialismo cristiano, está votando claramente por Angela Merkel, ¿no? Que en este momento es la canciller alemana, que no tuvo problema en hacer coalición con el Partido Socialdemócrata. A lo que me refiero es, la gente vota por un pensamiento filosófico ideológico, independientemente de quién lo represente. La gente tiene la certeza de que la persona que está ocupando un cargo público, ya sea de elección popular directa, como es el caso de diputados o senadores, o indirecta, como es el caso de primeros ministros, porque Europa, acuérdate que los eligen las mismas cámaras a los primeros ministros, tienen la certidumbre de que piensan igual que el votante. O sea, tú dices, ok, Juan Pérez, no importa, piensa igual que yo, y va a aplicar políticas igual que las que yo aplicaría, ¿no? Entonces, hay una identidad, claro, y eso se ha perdido en México. Ya no hay una identidad. Nunca ha habido. Bueno, nunca lo ha habido.
Y además, cuando se intentó echar para adelante este tipo de ideas, pues simplemente no operaron, ¿no? Pero por lo menos había una certeza de que la centro derecha económica, centro izquierda social, estaba representada por Acción Nacional, en su momento por el Demócrata Mexicano, de que el centro político puro estaba representado por el Revolucionario Institucional, de que la centro izquierda la tenía el Partido de la Revolución Democrática y en su momento el Partido Socialista Unificado de México. O sea, tenías una certidumbre en tu voto. En este caso no hay certeza, no sabes quién es quién, no sabes cómo piensan los que se están postulando para cargos de elección popular, no sabes qué van a hacer en la Cámara de Diputados, qué van a hacer en el Senado, qué propuestas van a defender, cuáles se oponen a su ideología, porque simplemente no sabemos si tienen ideología. Ese es el problema fundamental, que hemos caído en un pragmatismo tal que ya no sabemos qué es lo que va a suceder en los congresos, y eso es muy dañino porque la visión del grupo parlamentario se pierde porque se pulveriza. Entonces no es que nada más compres un diputado o un senador desde el punto de vista gubernamental con concesiones de algún tipo, sino que ni siquiera el gobierno sabe exactamente cómo van a reaccionar los grupos parlamentarios. Es complicado y esto, si no hay un avance, puede ser que esta apertura democrática, esta votación masiva que hubo a favor de Morena, pudiera en un momento dado convertirse en algo contraproducente si no hay un avance, si no hay una transición hacia una verdadera democracia, hacia una verdadera apertura y además manteniendo, como mencionabas antes, los equilibrios. Ya no va a poder haber equilibrios entre las cámaras con el Poder Ejecutivo, porque en esta ocasión el Poder Ejecutivo llegó por un partido que es el mismo partido que tiene mayoría simple en el Congreso. Y que además es un partido frente. Es un partido con frente, varios partidos, con varios subpartidos. Sí, es un movimiento. Sí. Entonces, adentro de Morena, pues conviven muchos partidos, ¿no? Comentábamos, por ejemplo, y quisiera tu opinión, hay gente muy centrada, hay gente muy mesurada, algunos con experiencia ya en las lides políticas, pero otros que se han dedicado en buena parte de los centrados simplemente a la academia, y si bien la academia es algo noble, es algo adecuado, es algo necesario para preparar las futuras generaciones de este país, pues resulta que la academia no tiene la vivencia de la práctica. Han estado en las aulas muchos años y no han tenido la oportunidad de administrar algo, salvo en teoría. Es como si yo me voy a subir un avión donde el que lo va a tripular aprendió a volar en una computadora, nunca ha tomado el mando de un avión, pues simplemente corro riesgo de estar subido en ese avión. Eso es por un lado, y por otro lado hay un grupo de personas sumamente radical, un grupo de personas donde está Paco Ignacio Taibo, que dijo, bueno, que aquel empresario que se oponga a lo que determine López Obrador lo va a expropiar, y luego por ahí creo que la hija dijo, y aprovechen, porque ahorita están baratos los boletos de avión para que se tenga que ir del país se vaya. Entonces esas expresiones no así tan radicales no ayudan. No ayudan a nadie. No ayudan. Yo quisiera que nos dieras tu opinión sobre moderados, académicos y radicales, pero después de ir a una pausa. ¿Te parece? Continuamos platicando en su programa Líderes de Opinión con el licenciado Arturo Matielo Canales, y le hicimos una pregunta antes de ir a una pausa, y esa pregunta consiste: ¿cómo van a convivir o qué resultados vamos a tener si en el grupo que va a llegar al gobierno con López Obrador existen personas preparadas, mesuradas? Existen muchos académicos que se han dedicado a estar en el aula y poca experiencia práctica tienen, sobre todo para gobernar, pero también existe un grupo de intelectuales muy radicales que cuando se les escucha hablar, pues a mucha gente les da pavor escucharlos. ¿Cómo podrá López Obrador, en tu opinión, manejar esto con prudencia para pues no caer en excesos escuchando a los que no debe de escuchar? Pues, a ver, dentro del grupo compacto de Andrés Manuel López Obrador, yo observo gente muy centrada,
hablamos del área económica, está Carlos Ursúa, que ya fue secretario de Finanzas en el gobierno del Distrito Federal, muy moderado, muy tranquilo, académico sí, por supuesto, pero ya tiene algo de experiencia en el manejo de las finanzas, acompañado de Alfonso Romo, que es empresario, dueño de una casa de bolsa, empresario del área de agroalimentaria, que bien o mal nos tranquilizan en cuanto a que no son gente anti-iniciativa privada, sino están en favor de un trabajo mezclado entre iniciativa privada e iniciativa gubernamental. En el ámbito de la gobernabilidad, la exministra Olga Cordero tiene nociones de lo que significa el juego y el juego político, y tendrá que acompañarse con gente que tenga mucha experiencia en esta área. Que no es lo mismo, perdón, no es lo mismo ser ministro de la Suprema Corte a manejar la gobernanza de este país. Por supuesto. Donde se tienen que hacer alianzas, concesiones, concertaciones en algunas ocasiones. Yo no sé si el cargo que tiene, que es un cargo, o el cargo que tuvo, quiero decir que fue un cargo muy relevante, pero que no tenía nada que ver con el cargo que va a tener ahora. Totalmente de acuerdo. En el caso de la política exterior, Héctor Vasconcelos es un diplomático de carrera, es hijo de don José Vasconcelos, ideólogo de la Revolución Mexicana incluso, y yo siento que ahí Marcelo Ebrard lo va a ayudar mucho. Marcelo ya fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, muy centrado, muy centrista. Entonces no veo que México vaya a dar tumbos en materia de política exterior. En el ámbito de Procuración de Justicia, comentábamos, el que está postulando para la Procuraduría General de la República es el doctor Bernardo Batis Vázquez. Una persona muy ubicada, muy centrada. Muy centrada, es un excelente jurista, ha sido 4 veces diputado federal, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos en la Cámara de Diputados, ya fue Procurador de Justicia con Andrés Manuel en el Distrito Federal. E hizo además un papel más que decoroso. Lo hizo un papel bastante bien. Disminuyó la delincuencia a la mitad en base a aplicar el derecho. O sea, no hay favoritismos. No inventó el hilo negro. No inventó el hilo negro. Se dedicó a aplicar el Código Penal. Entonces, ahí yo veo una columna vertebral que me da tranquilidad. Hay otras áreas, sí, en donde a lo mejor, y no están seguros, o sea, el gabinete que presentó Andrés Manuel López Obrador es un gabinete propuesto. Eso no implica que esos van a ser. Puede haber modificaciones, tú lo sabes, Paco, que en el gobierno siempre hay ajustes y cambios. Entonces, habría que revisar a cada uno de los propuestos para ver si se van a quedar o los van a mover, y en función de eso poder hacer un análisis de cómo va a ser el actuar del nuevo gobierno que deberá tomar posición el 1 de diciembre, ¿no? Pero de aquí al 1 de diciembre podemos ya perfilar y prefigurar qué tipo de gobierno vamos a tener, y yo hago votos, y por lo que he platicado con algunos de estos que están en la parte vertebral del gobierno de Andrés Manuel, bueno, tengo la fortuna de ser amigo personal de por lo menos 3 de ellos, y ellos me han asegurado que solo le van a hacer caso al centro. O sea, opiniones extremas no las van a tomar en cuenta, porque tienen plenamente claro que México no puede irse a los extremos, que tiene que solucionar la problemática tomando en cuenta el consenso, no los disensos y menos los extremos. Y hablamos tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, ¿no? Entonces, voces como las de Paco Ignacio Taibo pidiendo la expropiación de empresas no pueden ser acalladas, porque está en uso de su libre expresión, pero no son tomadas en cuenta. O sea, se escuchan, pero no se toman en cuenta, ¿no? Y seguramente las voces que se vayan hacia el centro sí van a ser tomadas en cuenta, y durante este interregno va a ser donde muchas voces tendrán que escucharse para poder plasmar en el papel un programa de acción que redunde en beneficio de los mexicanos, ¿no? O por lo menos eso es lo que esperamos todos, Paco. Eso esperamos, porque finalmente las decisiones que se tomen en este momento o en los próximos meses
van a incidir definitivamente en el bienestar o en el malestar de los mexicanos durante 6 largos años, ¿eh? De ahí que hay que desearle que le vaya bien. Si le va bien, pues nos va a ir bien a todos. Y valdría la pena también tomar en cuenta que esa es una opinión personal, que en algunos casos, aunque sean voces centradas, hay que tomarlas con cierta reserva. Y me refiero, por ejemplo, al caso que mencionabas tú de Marcelo Ebrard, porque pues esta persona está ahora en el nuevo gobierno y parece ser que otra vez nos da la amnesia a los mexicanos. Todavía hace algunos años ese señor, recuerdo, tuvo que irse del país porque hubo un problemón enorme, un problema muy severo con lo de la línea 12 del metro, donde se tomaron decisiones desde el punto de vista técnico verdaderamente fatales. No coincidían la separación de los rieles y el tipo de riel con el tipo de rueda que traían los carros, y eso costó cientos de millones de pesos arreglarlo, pero aparte el gobierno tuvo que estar pagando autobuses que transportaran a la gente en un cierto tramo de esa línea, porque simplemente no estaba en funcionamiento. En ese caso, esta persona que salió del país por ese problema, pues ahora regresa como si nada. Yo no sé si fue exonerado o simplemente le echaron tierra al asunto y ahora ya después de algunos años se olvidaron del problema y borrón y cuenta nueva. Pues no lo sé. Habría que interesarse en el tema y ver en un deslinde de responsabilidades si fue culpa de Marcelo o hubo responsabilidades del área técnica de su gobierno. Porque puede ser que el proyecto se haya aprobado sin conocimiento específico del área técnica, Paco. O sea, tú eres ingeniero, por supuesto, conoces perfectamente el ámbito técnico. Quienes no son ingenieros, pues tienen que delegar en alguien. Sí, claro. En alguien que conoce. Entonces, a lo mejor la problemática fue del grupo técnico y no del grupo gobernante, ¿no? El grupo gobernante autorizó. Es factible, concedámosle el beneficio de la duda. Hay que conceder el beneficio de la duda en este caso, ¿no? Hay algo que me preocupa también de esa línea 12. Cuando yo voy a rentar un coche por un día, cuando yo necesito un coche por un día, lo rento. Por una semana lo rento bajo condiciones mejores. Por 15 días lo rento, pero si lo voy a necesitar 5 años, lo compro. Pero claro, por supuesto. Es más barato comprar que rentar. Aquí se rentaron vagones de la línea 12. Con un contrato de miles de millones de pesos a largo plazo. Yo no sé, un contrato de esos dura 15 o 20 años, me parece una aberración, sí, cuando ahí debieron de haber comprado mejor los vagones, con algún crédito. Por supuesto. El detalle es que pues queda la sombra de algún negocio turbio al amparo de esa licitación. Pero bueno, eso ya serán las autoridades quienes tienen que tomar una decisión. Yo solo recuerdo, por eso me quedó muy grabado, que esto le causó daños al país por muchos miles de millones de pesos. Pero volviendo al tema, ¿qué consideras tú que los partidos tienen que hacer? Además, porque si bien no va a haber equilibrios en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, es necesario que haya equilibrio, cuando menos con una oposición responsable por parte de los partidos políticos. Y los partidos políticos que quedaron derrotados, en este momento los presidentes de esos partidos no tienen el liderazgo necesario, o quienes encabezan esos partidos, para hablar en términos generales. Las dirigencias estatales, municipales, federales de esos partidos o nacionales de esos partidos no tienen la capacidad de liderazgo necesario para volver a recomponerlos, infundirle ánimo a sus militantes y, como tú decías, volver al origen de las plataformas de la ideología. ¿Qué crees que puedan hacer para recomponerlos? Yo me voy a ir un poco radical, y no me gusta ser radical. No vayas a ser como el Bronco, que les quieras cortar una mano. Yo creo que hay que refundar. Hay que refundar partidos y refundar el sistema político mexicano. Creo que necesitamos modificar un poco las reglas del juego. Hay que reducir la enorme cantidad de dinero que se le otorga a los partidos, porque encontramos a mucha gente que son burócratas de partido, Paco. Claro, es una burocracia parasitaria y dorada. Así es. Y además no le dan cuentas a nadie. Sí, no le dan cuentas a nadie. Entonces, necesitamos refundar el sistema político.
necesitamos tener partidos representativos de las diferentes corrientes ideológicas y brindar todas las facilidades para que se creen. Y a partir de ahí podemos avanzar, y este no es un movimiento nacional. En España está Podemos y Ciudadanos, que ya rebasó al Partido Popular y al Socialista Obrero Español. En Italia hay una formación que se llama Movimiento 5 Estrellas, que es prácticamente de extrema izquierda, y la Liga del Norte, que es de extrema derecha. Pues ganaron las elecciones y tuvieron que ser una coalición, y ahora gobiernan los dos extremos, ¿no? Y así sucesivamente en los países europeos vemos como Macron sube en Francia. Entonces, si no le prestamos atención, si no refundamos al sistema político, si no somos capaces de inventar nuevas estrategias en base a ideologías y posiciones ya conocidas, pues entonces este país se va a ir al caos, y no nada más este país, todo el mundo. Digo, Estados Unidos metió a Donald Trump como presidente, ¿no? Entonces, sí necesitamos repensar la política, necesitamos hacerlo en serio, bien, de manera consciente y por supuesto de manera responsable. Y a quienes queden a cargo de las fuerzas políticas, pedirles que sean muy responsables en sus posiciones públicas, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y desde luego en su actuar cotidiano, ¿no? En su actuar diario. O sea, como bien dijiste hace un rato, pues no estamos seguros que sea ilegal lo que hicieron en Acción Nacional en el estado de Veracruz con los contratos de 70 millones con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, pero desde luego inmoral, sí lo es. O sea, no hubo ética dentro de este actuar, ¿no? Y sí necesitamos que los políticos tengan ética política, ética pública, porque el dinero público es público, no es patrimonialista. O sea, el dinero privado, pues sí, cada quien lo maneja como quiera, pero el dinero público es de todos, ¿no? El problema es que muchos políticos consideran erróneamente que el dinero público es de ellos. Sí, claro, por supuesto. Entonces lo pueden manejar a su libre albedrío. Y ahí sí sin contrapesos y sin frenos. Así es. Por eso es que estar en la política en México en muchas ocasiones se vuelve un verdadero negocio. Todo el mundo quiere entrar no por servir, todo el mundo quiere entrar porque tiene acceso a recursos que jamás en su vida se imaginó. Un municipio grande del estado de Veracruz maneja más de 1,000 millones de pesos anuales. Claro. ¿Quién en su vida personal manejó 1 millón? Pues muy pocos. Claro. Y de repente llegar a manejar 1,000 millones, se pierde la noción de la sensatez y de la ecuanimidad. Y si no hay madurez y no hay contrapesos, el riesgo es que ese alcalde, pues, acabe perdiendo la razón, y malbaratando el dinero y enriqueciéndose. Y eso lo vemos a nivel alcalde. Imaginemos ahora a otros niveles. A nivel gubernaturas. O secretarías, de Estado, lo claro. que se maneja. Y México, la verdad, ya no está ni para tirar el dinero, ni para que se lo roben, ni para experimentos. Sí, vamos a una pausa y regresamos en un momento más para seguir platicando con el licenciado Arturo Matielo Canales. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con don Arturo Matielo Canales. Arturo, estamos ya en la parte final del programa, estamos en la etapa de conclusiones. ¿Cuál es, bajo tu óptica, el panorama que va a tener o que va a enfrentar México en los próximos años? Va a ser un panorama muy complicado en lo externo y en lo interno. En lo externo tenemos un problema con nuestro vecino del norte, con el señor Donald Trump, que piensa que las guerras comerciales son buenas, que empezó a tomar medidas altamente proteccionistas, que ya han provocado una respuesta en el bloque europeo y desde luego ha provocado una respuesta en sus socios comerciales, particularmente México y Canadá. Entonces vamos a enfrentar situaciones muy difíciles en materia comercial, en tanto y no logremos aterrizar una nueva versión del Tratado de Libre Comercio que nos permita disminuir esas presiones proteccionistas que existen. Tenemos un mercado europeo muy lejano pero muy cercano. Yo creo que por ahí podemos hacer grandes cosas, porque México es un país de inmigrantes, de descendientes de inmigrantes. Entonces tenemos a España, tenemos a Portugal, tenemos a Italia, en fin, tenemos países amigos que están dispuestos a ayudarnos en este viacrucis que tenemos con el señor Donald Trump.
y por ahí podríamos equilibrar nuestra balanza comercial y poder mantener una plataforma de exportación suficiente. Creo que en materia petrolera el precio del petróleo ya se estabilizó, y en tanto y no cruce la barrera de los $80, porque si bien nos favorece subir a $100 el barril, nos afecta, sí, importamos claro, gasolinas. Se desequilibra entonces, ¿no? Entonces, que se mantenga ahí en ese rango de entre 70, 60, $75 sería ideal, serían recursos frescos para México. En materia de inflación, yo veo una inflación de 1 dígito, espero que no lleguemos a una inflación de 2 dígitos, porque hay que decirlo, la presión fiscal y financiera que va a soportar el nuevo gobierno de México con duplicar las pensiones, con las becas para los jóvenes, en fin, con todas estas medidas de carácter asistencialista, esto cuesta dinero y por supuesto que da presión a las finanzas públicas. Entonces, Banco de México debe de mantener ahí una actitud muy firme en materia del control inflacionario. Y por otra parte, en materia de proyección económica interna, yo creo que se va a dinamizar. Hay más de 400 fondos de inversión internacionales dispuestos a invertir en la República Mexicana. Si los empresarios mantienen la buena voluntad de seguir creando empleos, podríamos tener un crecimiento que suba del 2 al 3%. Es muy difícil llegar al 4%. Pero a lo mejor en los años subsecuentes sí. Sí, pudiera ser el 2 a 3 en el despegue, ¿no? Y ya después pudiéramos subir a un 4%. En este momento es muy complicado poder dispararnos del 2.25, estamos calculando el PIB de este año, dispararnos al 4%. O sea, es un 1.75, sí, pero un 1.75 en economía nacional es muchísimo dinero. Un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo. Entonces, no lo veo en el corto plazo, ¿no? En materia de seguridad, ahí es donde sí me preocupa la violencia. Tenemos una sociedad muy violenta, tenemos una sociedad que se ha venido desmoronando, necesitamos trabajar muy firmes de la mano de las autoridades responsables de este tema, con escuelas, institutos, universidades, padres de familia, clubes de servicio, asociaciones, confederaciones patronales, sindicatos, con todos, para que prevalezca en México una cultura de la paz. Y la prueba de que tenemos una sociedad desmoronada está en lo que comentábamos, un diputado en San Luis Potosí, que bueno, dicen que se regeneró, hay que darle el beneficio de la duda, sí, que pertenecía a los chavos banda, ¿verdad? A los vándalos. Ya vi unas fotos que da hasta miedo. O una persona. Una ahí, senadora ya de Baja California. Entonces, eso es la clásica demostración de una sociedad que está desmoronándose. Hay que detener este desmoronamiento a través de valores, Paco, si no es tan difícil, ¿no? Debemos en las escuelas de volver a impartir civismo, en serio, no nada más de pasadita, no así de brochazo, ética, estética, o sea, necesitamos meterle en serio algo, de algún contrapeso, algún dique a este desmoronamiento para volver a levantar a la sociedad mexicana, que yo la recuerdo hace 30 años, era una sociedad prácticamente modelo. La gente no entraba en dinámicas de violencia como la que estamos viviendo ahora, y trabajar en consecuencia de ello, ¿no? No veo otra salida, no veo otra solución. O sea, lo que sí tengo claro es, Paco, si este gobierno no opera y no funciona, no tiene los resultados que todos esperamos, aunque yo sé que las expectativas son demasiadas y van a ser menores, ok, me conformo con la mitad de las expectativas. Si no llegamos a la mitad de las expectativas, entonces el futuro va a pintar bastante mal para México. Aquí el problema es que ha habido tantos ofrecimientos, tanta ilusión de que se concrete todos los cambios positivos que se han anunciado, que efectivamente si no se logran va a generarse una gran decepción. Ojalá que lo que pase sea para bien de México. Yo creo que ahí en este punto coincidimos todos. Y otra cosa que es muy relevante, que independientemente de quién sea el que gobierne, independientemente del partido que lo haya llevado,
el único trabajo que puede sacar adelante al país es el trabajo de los ciudadanos. Esta es una oportunidad también para llegar a la conclusión simplísima: la elección ya pasó, ya ganó quien decidió o decidieron los votantes, ahora hay que ponernos a trabajar en serio. Así es. Porque de cuentos y de subsidios y de rollos no se vive. Se vive de lo que producimos. Si producimos bien y con eficiencia y con calidad, podemos competir. Y si podemos competir, vamos a tener recursos para crecer como nación, para vivir mejor y para poder llevar a nuestros hogares muchos de los satisfactores que anhelamos. Habiendo producción de calidad, podemos incursionar en otros mercados, no forzosamente con los americanos. Ahí está el mercado asiático, está el mercado europeo. Hay que voltear los ojos a Centro y Sudamérica. Claro, también. O sea, el mundo es enorme. A veces por la cercanía nos hace ver a lo mejor a los Estados Unidos como un gigante tan enorme, válgase la redundancia. ¿No? Es muy cómodo que ya no vemos más allá, pero claro, hay 100 y pico de países en el mundo con los que podemos hacer negocios. Hace falta la voluntad, hace falta la capacidad de las autoridades, pero también hace falta la unidad y el trabajo de los mexicanos. ¿No te parece? Me parece certera tu observación. Arturo, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Es un gusto que vengas a compartir con nosotros siempre con muy buena voluntad y muy buena disposición por lo que has aprendido, lo que has vivido. Eres una persona dedicada al estudio, dedicada a la docencia, pero que además no solamente te has encerrado en el aula, sino sales a convivir, a tratar a muchas personas, inclusive funcionarios, etcétera. Y eso, autoridades, y eso te da una visión panorámica de las cosas mucho más completa. Por eso es que nos interesaba escuchar tu opinión después de las elecciones. Muy amable, agradezco la invitación y todo el éxito para lo que resta de este año y para los años venideros. Muy bien. Arturo, gracias nuevamente. Muy amable, Paco, muy gentil. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Nos despedimos con el afecto y el gusto de siempre y les ofrecemos que Dios mediante la próxima semana en este mismo programa Líderes de Opinión nos estaremos escuchando en el radio y viendo a través de internet. Mientras tanto, feliz fin de semana, muchas gracias y ánimo para todos.